Hola, buenas noches. En esta ocasión la actividad de la que hablaremos es acerca de los indicios en un lugar de un crimen. Primeramente, pues vamos a definir lo que es el concepto, lo cual nos dice que un indicio, la palabra indicio proviene del latín indicium y significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa, y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación según el diccionario. Es de suma importancia aclarar que la palabra indicio ha sido integrada desde tiempo atrás para la orden principalmente penal y en el orden técnico de la investigación criminalística. Se le conoce como evidencia física, evidencia material o material sensible significativo, pero para comprensión de todos se usa aquí la terminología indicio. Del punto de vista criminalístico se entiende por material o indicio todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho. Es decir, que toda evidencia física tiene una estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio de las bases científicas para encaminar con buenos principios de investigación fundamentalmente es por la identificación de los autores, las pruebas de la comisión del hecho y la reconstrucción del mecanismo del hecho, que en pocas palabras es identificar las personas culpables, señalar las pruebas que nos pueden ayudar a dar con esas personas y la reconstrucción de los hechos para saber qué sucedió. Tenemos lo que son las técnicas de búsqueda de indicios, las cuales son procedimientos particulares que se aplican en auxilio al método general del trabajo establecido. Estas se pueden aplicar de diferentes maneras. La primera es por zona, que consiste en dividir el lugar de intervención en zonas, asignándole una codificación o numeración a cada una de ellas. Ya una vez que se dividió, se procede a la inspección de cada espacio y en caso de que se encuentre algún indicio, se hará mención del área donde se encuentra este. Entonces es como separar el área por sectores y seleccionar un área y ya de esta manera saber en qué área se identificó algún indicio. Tenemos lo que es de estrella o radial también, que consiste en circundar la zona, y se inicia en el centro que ha sido designado previamente. En este caso el desplazamiento se hace siguiendo el radio de la circunferencia como si fueran los rayos de una rueda de bicicleta y conforme a las manecillas del reloj. Tenemos lo que es de espiral. Su empleo tiene lugar tanto en espacios abiertos como cerrados. La observación se realiza en forma centrífuga o centrípeda, pero siempre en forma circular. Tenemos lo que es de criba. Con el objeto de poder realizar la observación del lugar de su intervención, puede ser tanto abierto como cerrado y se debe recorrer en forma paralela la totalidad de la superficie, desde un extremo hacia el otro, en sentido de norte a sur y posteriormente de oriente a poniente. Tenemos de franjas. Es utilizado principalmente en lugares abiertos y de grandes dimensiones. La observación se practica recorriendo el lugar de forma paralela a efecto de cubrir la superficie de un extremo al otro en sentido vertical. Lo que es el abanico, que es una técnica adecuada principalmente para lugares cerrados. El investigador parte de una de las esquinas del lugar de intervención y se desplaza por una franja y regresa a esta misma, para luego repetir el procedimiento por otra franja hasta cubrir toda la habitación en un recorrido en forma de abanico. Y tenemos aparte lo que son las técnicas de fijación de indicios, que consiste en utilizar un orden cronológico en la localización de los indicios, el cual puede ser alfanumérico y combinación de números que resulte. Los indicios se fijan también de forma particular y no es suficiente realizar una fijación general de los hechos. Esto se hace también de manera fotográfica, planimétrica, por fijación escrita y utilizando testigos. Tenemos lo que es el levantamiento, embalado y cadena de custodia.
Primero menciona aquí lo que es la cadena de custodia, que es el registro cronológico y minucioso de la manipulación adecuada de los elementos, rastros e indicios hallados en el lugar de los hechos durante el proceso judicial. Esta es la definición de cadena de custodia. También nos dice que garantizar que el objeto o sustancia que se presente en el juicio como elemento de prueba sea el mismo que se recolectó como indicio relacionado con la ejecución de un posible delito, es decir, que no haya sufrido alteraciones más allá de las propias de su natural deterioro o las necesarias para su evaluación. Esto viene siendo como la finalidad de la cadena de custodia. Se debe aplicar la cadena de custodia a los elementos físicos de materia de prueba, para garantizar la autenticidad de los mismos, acreditando su identidad y estado original, las condiciones y personas que intervinieron en la recolección, envío, manejo, análisis y conservación de estos elementos y asimismo en los cambios hechos en ellos para cada custodio. Tenemos primeramente el embalaje, que se entiende como maniobra que se hace para guardar, inmovilizar y proteger algún indicio dentro de un recipiente protector. Después de haber levantado los indicios con las técnicas adecuadas, es importante protegerlos en recipientes propios a efecto de que lleguen sin contaminación al laboratorio. Tenemos también lo que es la marcación y registro. Se describe cada uno de los elementos, indicios o rastros en idéntica forma a la que conste en el acta, evitando diferencias entre lo empaquetado o embalado y en el acta. El empaquetado o embalaje consiste en bolsas contenedoras adecuadas al elemento, rastro y o indicio recolectado con características que eviten la modificación, alteración, contaminación o destrucción de evidencias. Con la firma de 2 testigos, estas deberán ser cerradas, lacradas o selladas, evitando su posible violación. Primero tenemos lo que es el rotulado, el cual debe contener número de causa con que se relaciona, lugar, fecha y hora donde se recogió, cantidad y tipo, técnica empleada en la recolección, firma, jerarquía y nombre de quien realizó la recolección, así como la firma de testigos que presenciaron el acto. La preservación son los elementos, rastros y o indicios que corran peligro de deterioro o pérdida por la acción del tiempo, el clima o labor de una persona actuante. En el caso de las huellas, se debe proteger el área sospechosa, esparcir el polvo reactivo y levantar la huella con cinta adhesiva. En las marcas se debe usar cinta adhesiva transparente o cal con una mica transparente. En pisos blandos también se puede realizar lo que es el moldeado. Tenemos lo que son las manchas, que pueden ser pues de diversas maneras. Y estas, cuando se encuentran en colchas o ropas de cama, hay que marcar exactamente el lugar donde están ubicadas la mancha. Su valor depende de la pureza de la muestra y el tiempo que ha pasado hasta la llegada al laboratorio. Tenemos lo que son las armas. Se debe manejar con mucho cuidado, verificar si contiene balas o proyectiles y no marcar el arma, no tocar el arma en lugares que puedan contener huellas digitales. En lo que es la sangre se puede dividir de 2 maneras, lo que es la sangre líquida y la sangre seca. En la sangre líquida se debe recoger con una jeringa esterilizada y depositarla en un tubo de prueba que sea permeable para protegerlo de la contaminación exterior. Se toma la muestra en personas vivas o cadáveres por personal especializado y si no se cuenta con un gotero o cuchara limpia, debe transferirse la sangre a un recipiente que no sea poroso, dejarlo secar. Un ejemplo podría ser el vidrio. Ya después se protege de la contaminación también. Se le agrega una cantidad igual de sustancia fisiológica, se sella y se rotula el tubo. Se coloca en un recipiente la sangre seca, sellarlo y rotularlo. Las muestras de sangre deben ser emitidas al laboratorio antes de las 4 horas de ser recogidas. Y en el caso de la sangre seca, se debe proceder al raspado para de ahí poder preservarla, y se emplean anillos de algodón embebido en un suero fisiológico. En otro caso tenemos los pelos y fibras que se manipulan con pinzas, evitando dañar los pedazos más grandes y colocarlos en un envase grande que los contenga para rotularlos adecuadamente. En el caso de la ropa, se debe introducir por separado en bolsas de papel
trasladar a instalaciones adecuadas y dejar que seque en un lugar protegido y sobre una superficie limpia, envolverlos en papel y guardar en bolsas separadas. Y por último tenemos lo que son las sustancias, en las cuales el líquido debe dejarse en su envase original, examinar el envase en busca de huellas digitales, colocar sobre el envase una etiqueta con la información necesaria, empacar el material absorbente alrededor del frasco y poner un envase o una caja que los contenga, indicando que es frágil. Y con esto se da por terminada esta unidad. Muchas gracias.